para el día de hoy, dándole seguimiento a lo que eran pues las razones, las proporciones. Vamos a buscar entonces, vamos a partir de la página 34. Así como decía el compañero hace un ratito, pues se ve complicado, pero cuando le metemos un poquito de empeño, lo complicado pues se va perdiendo. Entonces, en la página 34 vamos a lo que es resolución de triángulos rectángulos. Un poquito pues se ve un poquito así de temer, de miedo, pero en realidad es cuestión de ponerle un poquito de empeño. Esta parte de la matemática, que es la trigonometría, se vuelve un poquitito más complicada. Y más que todo es por la misma forma, estamos hablando de funciones trigonométricas, estamos hablando de ángulos, y es algo que no acostumbramos a trabajar a diario, por eso es que se vuelve un poquito como más tedioso. Entonces vamos a ver eso el día de hoy, y para la próxima clase entonces dejamos lo que es la aplicación del teorema de Pitágoras, que viene bien de la mano con lo que vimos la clase antepasada. Bien, entonces en su página 34 tenemos entonces el concepto de triángulo rectángulo. Dice que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Bien, cuando hablamos de ángulo de 90 grados, nosotros estamos rodeados de ángulos de 90 grados, rodeados. Ahorita mismo yo aquí estoy en un cuarto y por donde yo me fije, yo tengo ángulos de 90 grados. ¿Cuáles son esos ángulos de 90 grados? Por ejemplo, todas las esquinas de las paredes donde se juntan, ahí que queda así toda cuadradita, y hay un ángulo de 90 grados, es un ángulo recto. Por ejemplo, la pantalla de la computadora tiene sus 4 esquinitas, y en cada esquina hay un ángulo de 90 grados, y así muchas cosas, es lo que más nos rodea. Sin darnos cuenta, estamos rodeados de la trigonometría, de los triángulos, de las formas geométricas. Entonces ahí tenemos el ángulo recto. Y en ese ángulo recto, entonces, trabaja mucho lo que es el teorema de Pitágoras, donde nos dice que dos catetos sumados son mayores o son iguales. El cuadrado de la suma de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Qué es eso de hipotenusa? Volvemos a la habitación. Nosotros estamos en un espacio cuadrado o rectangular, como sea, pero tenemos 4 ángulos rectos. Si trazamos una línea o dividimos el cuarto de una esquina a la otra, encontradas, quedarían 2 triángulos. Entonces, ahí en esos 2 triángulos que tenemos, nos van a quedar el ángulo recto en un lado, y en el otro lado, entonces vamos a tener lo que llamamos la hipotenusa, donde se forman 2 ángulos más que no van a ser cuadrados, que van a ser entonces ángulos agudos. Dice la definición aquí del teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos es igual al cuadrado construido sobre la hipotenusa. Es lo que les dije hace un momentito. El cuadrado de los lados, la suma del cuadrado de los lados es igual al cuadrado de la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo. Entonces, a partir de ese teorema de Pitágoras, se desprenden estas 3 definiciones. Y no es algo nuevo, ¿ya? No es más que despejar X, Y R. R es la hipotenusa, la podemos encontrar como una R, como una Y, perdón, como una H o una D de distancia. Entonces, eso va a depender de los autores, de los libros que tengamos aquí a mano, pero sigue siendo el mismo teorema. Entonces, su forma general es X cuadrado más Y cuadrado es igual a R cuadrado. Pero como yo ahorita voy a trabajar con X, con Y, con R, entonces yo necesito cada una de ellas despejadas. Y al momento de despejarlas, sucede estas 3 formas que yo tengo aquí. Cuando yo voy a buscar X, entonces utilizaría la raíz cuadrada de R cuadrado menos Y cuadrado. Cuando voy a buscar a Y, sería R cuadrado menos X cuadrado. Y la R, si nos ponemos a ver y somos bastante pues observadores, si nos podemos ver,
La fórmula despejada en R es positiva en su interior, tiene más, x cuadrado más y cuadrado. Sin embargo, las otras tienen menos. ¿Ok? Menos. ¿Por qué? Porque aquí cuando yo voy a despejar en la forma general, al momento de que yo paso de un lado al otro, siempre pasa con signo cambiado. Entonces, por eso es que aquí, dentro del radical, cuando tenemos x y y despejadas, nos va a quedar negativo. Entonces, son cosas que ya tenemos listas de agarrar y reemplazar en papel para empezar a trabajar. Esa es la base. Bien, a partir de allí, entonces, vamos a buscar valores, así como se trabajó la semana pasada, buscando el ángulo, buscando las 6 funciones trigonométricas. Esto es simplemente pues la continuación de aquel trabajo. Vamos entonces ahora a buscar la resolución de los triángulos rectángulos utilizando entonces el teorema de Pitágoras y viendo los ángulos. Aquí dice resolución de triángulos rectángulos. Consiste en calcular 6 elementos, los 3 lados y los 3 ángulos. Y para ello se utilizan las funciones trigonométricas, las básicas, seno, coseno y tangente. ¿Que se puede utilizar la cotangente, la cosecante y la secante? Sí, pero preferiblemente las 3 principales, seno, coseno y tangente, con sus definiciones. Nosotros en el módulo la semana pasada las teníamos en función de X y Y, y resulta ser que ahora viene en función de ABC. Es lo mismo, ¿ok? No nos dejemos confundir por esas letras. Es lo mismo, la A viene siendo mi Y, la B viene siendo mi X y la C viene siendo mi R de hipotenusa. Entonces allí, pues lo podemos agregar. Aquí yo no lo puedo modificar porque esta no me permite corregir. Entonces allá ustedes en su módulo lo pueden rayar donde dice sen del ángulo igual a A sobre C. Usted simplemente busque la que trabajó la semana pasada, que tiene en la página 30 de su módulo, que dice Y sobre R. Es lo mismo, Y sobre R. Coseno, X sobre R. Tangente, X sobre Y. Entonces, es la misma información, nada más que acá le estamos trabajando con letras ABC. Entonces, para yo resolver un triángulo rectángulo, yo tengo que encontrar cuál es el valor de sus 3 lados, que son las letras minúsculas, ABC minúsculas, y los 3 ángulos, que serían las letras mayúsculas, cuánto mide cada ángulo. La ventaja que vamos a tener aquí para este tipo de trabajo es que ya sabemos que siempre vamos a tener un ángulo recto. ¿Cuánto mide el ángulo recto? 90 grados. Los demás van a ser ángulos agudos. Los ángulos agudos miden menos de 90 grados. Entonces, esa es la ventaja que tenemos a nuestro favor. Un ángulo recto. A partir de allí, se nos va simplificando el trabajo. Dice observación, las letras pueden variar según cómo se definan los lados y los ángulos. Bien, vamos a empezar entonces por nuestro primer ejemplo desarrollado. Ok, eso lo tenemos allí en el módulo en la página 35. Dice, resolver los siguientes triángulos rectángulos. Mi primera figura, el triángulo ABC, vamos a buscar C. Recordemos, C es R, A es Y B es X. Entonces nos están dando medidas para el ángulo A, que mide 37 grados, esa esquinita mide 37 grados. Nos están dando el cateto B, que no es más que X, mide 5.9, pueden ser centímetros, metros, pulgadas. La unidad en este momento no nos las dan, pero tampoco es algo pues que nos va a impedir trabajar. Entonces, B mide 5.9 y el ángulo A mide 37 grados. No confundamos, por favor. Las esquinas que están designadas con letras mayúsculas son los ángulos, pero las letras chiquititas son los lados. Entonces vamos a tener 2 veces una mayúscula, una minúscula en este tipo de problemas. 2 tipos de B, 2 tipos de C. Entonces, empezamos con buscando, por ejemplo, el lado A, haciendo uso de las funciones. Recordemos, vamos a tener 3 funciones básicas para este tipo de trabajo y cualquiera de las 3 nos puede ayudar. Entonces, en este caso tenemos la tangente del ángulo, que es
A sobre B. Y por medio de esa información nosotros podemos desarrollarla. Aquí la clave está en dominar la definición. Si yo domino la definición de seno, coseno, tangente, visualizo en mi triángulo cuando yo hablo de lado opuesto, de lado adyacente, que no es más que X y Y. Entonces ya yo puedo fácilmente encontrar mis valores deseados. Por ejemplo, aquí se utilizó la tangente. El problema ya está desarrollado, pero vamos a analizar de dónde salió esa información. ¿Por qué se utilizó la tangente? La definición de tangente dice Y sobre X. En este caso, recordemos, mi Y corresponde a, mi B corresponde a X. Simplemente es cambio de letras. Entonces, ¿qué me dio el problema a mí? El problema me dio el ángulo A. Me dio el lado B. Dependiendo cómo usted se enfoque en el triángulo, así mismito va a cambiar X, Y o AB. Si usted se enfoca en el ángulo de arriba, el ángulo B, si usted cambia, vamos a decir que agarra el triángulo y lo giró, allí su A y su B o su X y su Y puede ser que cambien de valor. Entonces, en este caso, la tangente del ángulo, el ángulo ya es conocido. Yo conozco el ángulo, no puedo empezar por tangente de B. ¿Por qué no puedo empezar por tangente de B? Porque yo no sé cuánto mide el ángulo B. Ahora, yo puedo empezar buscando la medida del ángulo B. ¿Y cómo? Ya yo sé que mi ángulo C, que aquí me lo está marcando con un cuadrito, es un ángulo recto. ¿Cuánto mide un ángulo recto? 90 grados. Otra cosa que yo debo saber, si no está escrito por allí, anótenlo, rayen su módulo, que ese es su cuaderno. La suma de los tres ángulos internos de un triángulo, la suma de sus tres ángulos me debe dar 180 grados. Siempre en un triángulo me debe dar 180 grados. Si ya me dijeron que mi ángulo A mide 37 y ya yo sé que el ángulo C, por ser un ángulo recto, mide 90 grados, con esa información es suficiente para yo saber cuánto mide el ángulo B. ¿Por qué? Ya yo sé, entre los tres ángulos miden 180. Me están dando el ángulo A, el ángulo C. Si los tres miden 180, ok, el ángulo A que mide 37, más el ángulo C que mide 90, yo voy a sumar esas dos cantidades. Y luego se la voy a restar a 180. ¿Por qué? Porque ese entonces sería el valor para el ángulo B. Y eso es lo que tenemos aquí abajito, ¿ve? Tenemos la suma de ángulo A más B más C mide 180. Ah, pero el ángulo B no es más que a 180 restarle las medidas de A y C. Entonces 90 y 37 se suman y se le restan a 180. Y de ahí entonces obtengo que mi ángulo B mide en este caso 53 grados. Cuando ya yo tengo B, entonces yo pudiera aplicarle la tangente, el seno o el coseno. Pero generalmente nos vamos por los datos conocidos. Es mejor trabajar siempre con la información que me da mi problema de arranque, no con información que yo he conseguido en el camino. Pero a veces hay que conseguir información en el camino para luego poder terminar mi trabajo. Entonces todo depende de lo que yo tengo y hacia dónde voy. Así que, si yo tengo mi ángulo A, este es mi ángulo A, si yo estoy enfocada aquí, ¿quién es mi Y? Mi Y o mi A, ok, lo tengo aquí y mi B acá abajo. Entonces, la tangente del ángulo es igual a A sobre B. La tangente de 37 grados, ya yo tengo el ángulo, es igual a A sobre B. Tengo suficiente información aquí como para encontrar el lado A. Entonces, ¿cuánto mide A? A mide 5.9, que es el lado B, por la tangente de 37. ¿Por qué salió eso? Porque yo estoy despejando A. Yo necesito despejar A. Mi A debe quedar sola de un solo lado, ya hacia la derecha, ya hacia la izquierda, pero debe quedar solita de lado igual. Entonces, como debajo de A había un 5.9,
la operación que está entre A y 5.9 es una división. Ellas están enlazadas por la división. ¿Cuál es la operación contraria a la división? La multiplicación. Y por eso es que el 5.9 yo lo voy a quitar multiplicando el otro lado. Ya recordemos, siempre aplicamos operación contraria. Si yo aquí multiplico, acá también. Si yo acá divido, acá también. Si aquí sumo, acá también. Si acá resto, acá también. Siempre la misma operación de ambos lados, el signo igual, para no alterar la operación. Por eso es que el 5.9 se fue con la tangente, pero multiplicando. Bien, con mi calculadora yo simplemente presiono tangente de 37 grados por 5.9. Y ahí ya tengo entonces que mi lado A mide 4.4. ¿Qué me hace falta? Conseguir el lado C. ¿Y cómo consigo el lado C? Fácil, con el teorema de Pitágoras. C es igual a la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Simplemente agarro los valores que ya encontré, ya tengo A, ya tengo B, los reemplazo, los desarrollo y busco mi raíz, todo eso apoyándome en calculadora, y ahorita no la tengo a mano. Bien, entonces ese es mi primer problema desarrollado, aquí tengo un segundo problema desarrollado y un tercer problema desarrollado, en este caso estamos utilizando coseno. Bien, hay suficientes problemas desarrollados como para poder mirar qué está pasando. Yo me voy a trasladar ahorita a esta evaluación formativa. Vamos a ir entonces para esos problemas que podemos rayar para que la tarea no nos cueste tanto. Estamos entonces en la página 37 de su módulo. Y voy a irme entonces a lo que es la pizarra para desarrollarlo allá. Y vamos entonces a desarrollar ese problema de tal forma que usted se apoye y tenga suficiente material para que pueda comprender entonces lo que tenga que hacer en la tarea. Bien, voy a hacer mi dibujito. Vamos a tratar de que me alcance bien la pizarra para no tener que estar cambiando de página. Bien, mi dibujito tiene algo así. Recuerden que yo estoy trabajando a pulso. Las figuritas lógicamente no me están quedando perfectas como deberían, pero al menos me ayudan a la explicación. Bien, yo tengo mi triángulo rectángulo. Este cuadradito que está aquí me está marcando que este es un ángulo recto. Y recordemos siempre que mi ángulo recto mide 90 grados, siempre, siempre. Bien, entonces tenemos que aquí mide 40 grados. Me están dando este lado que mide 6. Me están preguntando cuánto mide este lado y este lado, la hipotenusa. Bien, entonces, viendo los datos que yo tengo aquí, ya yo puedo trabajar. Por ejemplo, si este es mi ángulo, yo voy a usar este ángulo y yo voy a ver qué función me ayuda a utilizar la B. Yo sé que el seno del ángulo es A sobre C. Miren, estoy analizando qué función me va a ayudar. El seno es A sobre C o es Y sobre R. Pero miren, no conozco ninguno de los dos, solamente tengo el ángulo. Pero para yo poder trabajar con esto, debo conocer al menos dos datos. Y yo no conozco ni A ni C. El coseno me utiliza B sobre C. Ah, ya ese me está ayudando. Ya yo sé cuánto vale B, pero no sé cuánto vale C. Vamos a ver qué hago allí. Y la tangente utiliza A sobre B. Bien,
Yo pudiera utilizar, en este caso, el coseno o la tangente, cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque yo sé cuánto vale B. Yo tengo el ángulo, tengo el lado B, ¿ve? Tengo ángulo. O sea, suficiente información como para encontrar el lado A. Con esta, con la tangente, yo puedo encontrar cuánto vale A. Y con el coseno, yo puedo encontrar cuánto vale C. Entonces, cualquiera de las dos yo puedo utilizar y voy a encontrar cualquiera de estos dos valores. Pero yo prefiero buscar C con el teorema de Pitágoras, que no me va a costar tanto. Entonces, repito, la profesora puede tomar coseno. ¿Por qué? Porque yo conozco ángulo y conozco el lado B. Pero cualquier estudiante puede tomar este y el problema no va a tener respuestas diferentes. El problema va a tener las mismas respuestas. Puede ser que tenga una variación en décimas, en centésimas o en milésimas, pero no va a ser algo tan visible porque estamos trabajando con decimales. Entonces puede ser que allí haya leves variaciones, pero va a ser casi que exacto. Entonces yo voy a tomar la tangente. Voy a tomar la tangente para encontrar el valor A. Así que voy a usar esta que está aquí. Y voy a escribir tangente del ángulo. Ah, pero el ángulo, ¿quién es? 40 grados. Tangente de 40 es igual al lado A, que es lo que voy a buscar, sobre el lado B. ¿Cuánto mide el lado B? 6. Si yo lo que necesito, yo en este momento me enfoqué en buscar A. Yo pude haber, repito, pude haber decidido buscar C, pero preferí mejor empezar por A. Entonces, como la A está dividida por 6, yo necesito eliminar este 6. La A me tiene que quedar sola. Y para yo eliminar este 6, miren que la operación que hay aquí es una división. ¿Cómo se elimina la división? Con una multiplicación. Entonces, si yo quiero eliminar este 6, yo tengo que multiplicar por 6 de ambos lados. Esa es la operación correcta. ¿Cómo se dice de forma, pues, vamos a decir que de forma vulgar? Pasamos del otro lado multiplicando. Si estaba dividiendo, pasa multiplicando. Si estaba multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, eso es lo que, esa es la traducción a la multiplicación de ambos lados por el mismo valor. El 6 yo lo voy a quitar multiplicando del otro lado. Entonces, acomodando, volviendo a acomodar, eso no altera en nada. Yo voy a poner que A es igual ¿a quién? A 6 por la tangente de 40 grados. Por lo tanto, mi A, ok, yo en este caso voy a buscar la tangente, voy a apoyarme en este momento en la calculadora de mi teléfono porque mi calculadora no la tengo a mano. Y voy a empezar por buscar la tangente de 40 grados. Presiono tan 40 y eso me dio a 0.83. ¿Lo puedo hacer en un solo paso? Sí, claro que sí. La tangente de 83 de 40 me da a 0,83, 90 y un montón de números más. Yo voy a redondear. Aquí es donde puede haber el fallo de al menos una centésima, una décima. Y eso lo voy a multiplicar por 6. Y eso me está dando a 5.0345 y muchos decimales más. Significa que mi valor A mide 5.03. Pude haber hecho el trabajo con el coseno y así hubiese encontrado C. Y ya con esa información encuentro A. Teniendo horizontal, perdón, despejado, entonces me va a quedar de la siguiente manera. Vamos a ver algo que pensé que alguien estaba llegando. Bien, entonces ya yo tengo la
la fórmula lista de utilizar y es C es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De A cuadrado más B cuadrado. Entonces yo tengo que reemplazar mi A. ¿Cuánto es mi A? 5.03. Es un valor no exacto porque recordemos que estoy descartando algunos decimales. Entonces, puede ser que se pierda algún numerito y entonces el otro es 6 al cuadrado. Tome su calculadora y desarrolle eso. 5.03 al cuadrado más 6 al cuadrado. Vamos a ver, yo lo voy a hacer entonces paso a paso porque acá mi teléfono pues no le confío hacer todo en un solo paso. Y aquí el primer valor, 5.03 al cuadrado, me está dando a 25.3009 y aquí 6 por 6 es 36. Luego, eso me está dando a la raíz cuadrada de 31,3009 y a eso le tengo que sacar la raíz cuadrada. Entonces, esa raíz cuadrada me está dando a 5.59 y estoy descartando muchos decimales. Ok, creo que cometí un error. Creo que cometí un error porque aquí puse un 6 y era un 36. Aquí es 61. Aquí donde dice 3. Aquí es un 6. Y ahora sí, vamos a ver. Entonces aquí era 7.82. Bien, a mí se me vuelve complicado borrar con esto, porque el borrador es muy pequeñito, casi no se aprecia. Vamos a tratar de hacerlo aquí bastante preciso. Listo. Entonces aquí sería 7.8294. Vamos a redondear y vamos a poner 83. Es un valor que lo hemos redondeado. Entonces ya tenemos A, ya tenemos B, que me lo dio mi problema, y tenemos C. ¿Qué me hace falta? Buscar cuánto mide el ángulo B. Recuerden que resolver un triángulo rectángulo es buscar 6 valores. 6 valores. Serían 3 lados y 3 ángulos. Ya tengo los 3 lados, uno que me dio el problema y 2 que encontré. El problema me dio un ángulo, me dio el ángulo A que mide 40. Ya yo sé que el ángulo C mide 90. Y con esa información, entonces yo tengo que buscar el ángulo B. Bien, entonces vamos a hacer eso. Ya yo sé que el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, estos son ángulos, ángulo A, ángulo B y ángulo C, miden 180 grados. Matemáticamente hablando, así se empieza a trabajar, ¿ok? Miden 180 grados. Ya yo sé que el ángulo A mide 40 y el ángulo C miden 90. Con eso necesito entonces B. Si ya yo sé que este mide, vamos a escribirlo. El ángulo A mide 40, el ángulo B no sé cuánto mide y el ángulo C mide 90. Si yo necesito encontrar el ángulo B, entonces el 40 y el 90 se van a mudar para el lado derecho, se van a restar. Entonces me va a quedar B es igual a 180 grados menos 90 y menos 40, o sea, menos 130.
¿Por qué? Porque ya yo estoy directamente sumando 90 más 40. 90 más 40 es 130, entonces se está restando a 180. Finalmente, el ángulo B mide 50 grados. Y ya tengo toda la información. Ya tengo el lado A, el lado B, el lado C, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Si usted vuelve a sumar 50 más 40 más 90, le va a dar entonces los 180 que ya usted sabe. Esa es información que nosotros tenemos a nuestro favor. Que la suma de los tres ángulos es 180 y que el ángulo recto va a medir siempre 90 grados. Con eso, suficiente para trabajar. Ese problema es el problema número 1 que tenemos allí en la página 37 del módulo. Ok, ahí hay un cuadrito, un recuadrito donde dice conclusión. ¿Qué vamos a escribir allí donde dice conclusión? Vamos a escribir todo el resumen de lo que hicimos. O sea, en ese cuadrito que dice conclusión, entonces ponemos que el ángulo A mide 40 grados. El ángulo B mide 50. Y el ángulo C, 90. Que la medida del lado A mide 5.03. Que la medida del lado B mide 6 y que la medida del lado C mide 7.83. Listo, ahí están las tres medidas. Hemos resuelto el triángulo rectángulo. Ahí nos quedan todavía dos más, perdón. Ok, creo que el tiempo nos permite hacer uno más y vamos a hacer uno más. Y entonces el siguiente nos dice esto. Tenemos el triangulito. Recordemos, esta esquinita siempre va a ser recta. El ángulo puede ser que esté volteado, puede estar para arriba, o sea, como sea, si es un triángulo rectángulo siempre va a tener un ángulo recto. Nos están dando, este es mi ángulo B, este es mi AB y este es mi ángulo C. Y de referencia, ok, nos están pidiendo la medida de C, pero nos están dando que el lado B mide 3 y el lado A mide 4. Ya de arranque, con estos dos lados, yo puedo encontrar el lado C por medio del teorema de Pitágoras. Entonces voy a empezar por allí. Yo voy a empezar buscando C. Entonces voy a escribir C es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De cada uno de ellos dos al cuadrado. Sería de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Ojo, que aquí va un más, ¿por qué? Porque estoy buscando hipotenusa. Cuando yo tengo que buscar a uno de estos dos, entonces aquí va un menos. Sería aquí primero la C menos cualquiera de los otros dos. Esa es la diferencia que tiene esa fórmula cuando buscamos A, B. Que tenemos que tener presente eso. Bien, entonces, desarrollando esto, 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. Por lo tanto, mi C vale 19 más 6, eso es 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Bien, ya tenemos entonces aquí nuestra hipotenusa. Ahora tenemos que buscar los ángulos. Miren que no nos dieron ninguno de los dos ángulos, ni A ni B. Yo nada más sé cuánto vale el ángulo recto C, que mide 90, pero no tengo información suficiente como para saber cuánto mide A y B. Así que, utilizando las funciones trigonométricas, yo voy entonces a buscar uno de los ángulos. Aquí hay que ser bien cuidadoso en qué ángulo yo voy a escoger. Por ejemplo, si yo escogiera el ángulo B, miren que este entonces sería
la Y y esta sería mi X. Eso depende cómo yo estoy mirando mi ángulo, ¿ok? Yo tengo ahorita mismo A, tengo mi lado A, mi lado B, y tengo tres funciones, seno, coseno, tangente. Hay una de ellas que me utiliza A y B. ¿Cuál es esa? La tangente. La tangente me utiliza A sobre B. Oiga, pero la tangente ¿de quién? Del ángulo. ¿Pero qué ángulo? ¿El ángulo A o el ángulo B? Por eso decía, esto depende mucho de dónde yo estoy mirando, a qué ángulo estoy mirando. Yo tengo dos ángulos. Y para A y para B, la tangente va a variar, va a depender. Aquí entra en juego entonces el lado opuesto. Lo que está al frente del ángulo va a ser siempre mi Y o mi lado opuesto, mi A, lo que está al frente de, lo que está enfrente. Si yo me enfoco a B, entonces este sería el frente, por lo tanto este sería mi A. Mi A y B, entonces ellos cambiarían. Y eso hace ratito estaba escrito en el módulo. Eso va a depender de qué ángulo yo estoy utilizando en el momento. Entonces, para efecto de este problema, mi ángulo sería el ángulo A, no B, A. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí la tangente de este ángulo sería Y sobre X, lado opuesto sobre el lado adyacente. Si es para este, entonces para el ángulo B, esto que está al frente sería A. Yo tendría que cambiar de posición las letras. Este de aquí sería mi A y este sería mi B. Los números no cambian, lo que cambiaría entonces sería mi posición. Así que aquí sería la tangente del ángulo A. Si fuera para este, yo tendría que escribir la tangente del ángulo B, entonces sería al revés, sería B arriba y A abajo. Eso es si yo voy a utilizar el ángulo B. Entonces, eso va de acuerdo al enfoque que le estamos dando al triángulo. Bien, entonces, ok, voy a trabajar con la tangente de A, voy a borrar esta parte de acá y terminamos entonces aquí. La tangente de A es igual a A sobre B, por lo que la tangente de A es igual a 4/3. Y como yo voy a buscar A, solamente A, yo no voy a buscar tangente, yo voy a buscar únicamente A. Entonces me va a quedar que A es igual. Esta tangente yo la tengo que quitar. La A se queda, pero la tangente se va. Y como la tangente se va, entonces yo voy a escribirla del otro lado como tangente a la menos 1, o sea, tangente inversa de 4/3. Y la tangente inversa, de 4/3 ya desarrollada y todo, me estaría dando 53,13. Eso es el valor del ángulo A. Y ya yo sé que el ángulo C mide 90, por lo tanto el ángulo B, voy a escribirlo aquí rapidito porque el ángulo B sería 180 grados menos 90, que sería el ángulo C, menos 53,13, que es el ángulo A. Por lo tanto, mi ángulo B mide 36,87 grados. Ya tengo el ángulo A, ya tengo el ángulo B, ya sé cuánto mide mi ángulo C, ya tengo mi cateto AB que me dio mi problema y tengo entonces la hipotenusa. Bien, entonces ya con esto pues cerramos. Aquí está el taller.
para mis estudiantes de plataforma, fecha de entrega 26, están los criterios, participación a la clase del día de hoy, y es la misma información para los estudiantes de módulo. Claro está que ellos no llevan estos criterios. Bien, entonces,